Ok amigos, y a continuación vamos a resolver una ecuación diferencial bajo el tema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Es importante recordar que se llaman de primer orden porque las derivadas llegan hasta la primer derivada. No existe segunda derivada ni tercer derivada. Luego también es valioso tener en cuenta que vamos a utilizar el método de variables separables, el cual solamente es uno de los tantos métodos que vamos a utilizar para resolver ecuaciones diferenciales. En esta parte del curso vamos a comprender que cada vez que cambiamos de tema vamos a utilizar un ejemplo nuevo de una aplicación de las ecuaciones diferenciales. Al inicio no voy a hacerlo con un ejemplo porque lo que necesito es que comprendan cómo funciona la solución de una ecuación diferencial. Después vemos cómo se puede aplicar dentro de un problema. Pero de momento empecemos con esto. Lo primero que vamos a entender es que es una ecuación porque aparece un igual, es diferencial porque aparecen las derivadas tanto de x como de y también hay variables x o y. En este caso, lo primero que vamos a entender es que si el procedimiento se llama variables separables es porque tenemos que tratar de separar la variable y de la variable x. Y entonces vamos a observar que, por ejemplo, en el primer paréntesis tenemos la variable y la variable x combinadas dentro del mismo paréntesis, lo cual me indica que es lo primero que tenemos que hacer. Por ejemplo, podemos observar que la y se repite en ambos términos dentro del paréntesis. ¿Cómo hago para sacar la y del paréntesis? Utilizando el procedimiento básico llamado factor común. Realizando el factor común quedaría... Podemos observar que si hacemos y por x, el resultado que nos va a quedar es yx. Si hacemos y por menos 1, el resultado nos va a quedar menos y. Esto es una forma de darnos cuenta que realizamos bien el procedimiento de factor común. Sin embargo, aún aquí podemos apreciar que de este lado tenemos combinada la x, la y la derivada de y, lo cual no es lo que dice este procedimiento. Este procedimiento dice que todo esto tiene que estar separado. Entonces vamos a pasar de lado la dy y la dx, o sea, que dy me quede en un lado y dx me quede en otro lado, lo cual quedaría de la siguiente forma. Es decir, cuando ya factorizamos todo lo que se podía factorizar con respecto al dy y al dx, pues entonces lo que hay que hacer es separar la derivada de y de la derivada de x. Aquí vamos a entender algo importante y es el hecho de que yo estoy pasando el dx al lado derecho por el siguiente procedimiento. Ahorita se los digo, pero de momento entendamos que ese es el único objetivo que hay, el poder realizar lo que sigue. Recordemos que este paréntesis estaba restando. Si está restando, pasa a ser la operación contraria, la cual quiere decir que pasó a sumar. No cambió de signo, pasó a sumar. Ok, entonces ahora podemos observar que tanto del lado izquierdo de la igualdad como del lado derecho de la igualdad, nosotros podemos tomar lo que no es y del lado izquierdo y pasarlo a dividir al lado derecho. Del lado derecho podemos tomar lo que no es x y pasarlo a dividir al lado izquierdo. Es decir, lo que vamos a hacer es tomar las x y colocarlas con las x, tomar las y colocarlas con las y, separando las variables. ¿Cómo se llama el procedimiento? Variables separables. Lo cual quedaría de la siguiente forma. Observen lo que pasa. El paréntesis que tenía y de este lado, que estaba multiplicando con el de x, yo lo tomo y lo paso a dividir al otro lado. ¿Recuerdan que aquí había una y? Bueno, es esta y que tenemos aquí. ¿Recuerdan que aquí había un paréntesis que estaba multiplicando al de y? Este paréntesis pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Recuerden, está multiplicando, pasa a dividir, o sea, pasa a realizar la operación contraria. Luego, cuando llegamos a este punto, vamos a observar que si sucede algo como esto, tenemos una situación que nos va a generar un poco de trabajo y sin embargo de este lado vamos a obtener una situación que no nos genera tanto trabajo. La situación es preguntarse qué es lo que hay que hacer ahora.
Lo que hay que hacer ahora es darse cuenta que si tenemos de un lado solamente la y y tenemos del otro lado solamente la x, entonces podemos integrar a ambos lados. Por eso era importante estudiar cálculo 1 y cálculo 2. Entonces vamos a tratar de trabajar solamente con la parte del lado izquierdo. A esta parte del lado izquierdo le vamos a llamar la integral anaranjada. Y a esta parte del lado derecho le vamos a llamar la integral verde. Nos vamos a dedicar a resolver la integral anaranjada. Recordemos que nosotros podemos decir que u es igual a lo que está dentro de, recuerden, dentro de el paréntesis. Entonces podemos decir que u es igual a y más 1. Pero también hay que derivar esa u. Entonces decimos que la derivada de u es igual a dy. Veamos a ver por qué digo esto. Bueno, es que la derivada de u es de u, no hay nada que hacer. La derivada de 1 es 0, pero la derivada de y es de y. Realmente no hay gran ciencia en esto que estoy haciendo. Lo que pasa es que cuando yo obtengo el du, no me da el dy que está multiplicando a este dy. Me da solamente dy. Y esto era un problema que se resolvía haciendo una sustitución que yo llamaba la sustitución real, porque las otras sustituciones eran muy fáciles. Entonces recordemos que de aquí nosotros podíamos concluir lo siguiente. Veamos que lo único que estoy haciendo es que si el 1 está sumando, yo lo paso al otro lado de la igualdad a restar. ¿Para qué? Para poder sustituir esta y por u menos 1. Y de esta forma puedo sustituir todo lo que hay en la integral. Lo cual me dice que la integral anaranjada quedaría de la siguiente forma. Y bueno, pues notemos que esto realmente quedó muy simple, porque si yo separo esta fracción, la integral se me vuelve una integral muy básica, lo cual quedaría, y noten por qué digo que es muy básico. Resulta que u sobre u es igual a 1, entonces nosotros podemos quitar esta fracción y escribir solamente 1. Y pues bueno, si recordamos bien de las integrales que vimos en cálculo 1, en cálculo 2, pues realmente la integral de esto que está aquí va a ser algo muy fácil, igual que la integral de 1. Vamos a ver cómo queda este resultado. Entonces, en este punto vamos a recordar que la integral de una constante es igual a la constante, es decir, el 1, que siempre es imaginario cuando está multiplicando a una variable, por la variable con la que se está integrando. En este caso es una u, lo cual quiere decir que aquí realmente lo que dice es 1 por u. Y luego vamos a recordar que la integral de 1 sobre u es igual a decir logaritmo natural de u. Recuerden, estos valores absolutos son muy importantes, a menos de que ya sepamos que la u siempre nos da positivo, pero de momento no tenemos idea si eso es verdad o es mentira. Y aquí terminamos la integral anaranjada. Yo sé que ustedes en este momento están pensando, pero ¿qué pasó con el más c? Eso lo vamos a resolver cuando resolvamos la integral verde. Si no, no podemos hablar del más c. Y ahora nos vamos a recordar que la integral verde es tal vez la integral más fácil de todas. Vamos a ver por qué. Porque resulta que en el denominador existe una resta entre una variable que está elevada a la 1 y no tiene coeficientes multiplicando con ella. O sea, está sola la x. Y además está restando con un número sin variable. Cada vez que esto sucede, ustedes deben de acordarse del curso de cálculo 2 que el resultado es logaritmo natural de lo que hay dentro del paréntesis que se encuentra en el denominador. Y ahora recordemos, esta integral era igual a esta otra integral. Entendamos, esta integral me dio este resultado. Esta integral me dio este resultado. Entonces, prácticamente lo único que falta aquí es escribir la constante de integración más c. Pero tenemos un problema, no podemos afirmar que esta es la solución de la ecuación diferencial y es por lo siguiente. Recordemos que en la integral anaranjada no había u, lo que había era y. Entonces también tenemos que recordar que u era igual a y más 1. Entonces tenemos que reescribir el resultado de la siguiente forma.
Y pues bueno, aquí vamos a entender que a esto le vamos a llamar la solución general de la ecuación diferencial. Recordemos que la solución de una ecuación diferencial es aquella función que a la hora de introducirla dentro de la ecuación diferencial haciendo las debidas sustituciones, pues se cumple una verdad, lo cual quiere decir que este resultado que obtuvimos aquí es el que cumple con las condiciones de la ecuación diferencial inicial. Esto se llama solución general porque aparece más c. Tarde o temprano vamos a comprender que si no aparece el más c, y yo sé, ustedes están pensando, pero siempre hay que escribir más c al final. Pues no, en este curso vamos a aprender que la c tiene un valor y vamos a encontrar ese valor específico. De momento no, cuando empecemos con esto ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una solución que no representa una única solución. Del hecho de que no sepamos cuánto vale c, nos dice que hay una cantidad infinita de soluciones para esta ecuación diferencial. Cuando encontremos el valor c, vamos a decir que existe una solución específica para la ecuación diferencial. De momento, quedémonos hasta aquí y más adelante vemos cómo resolvemos estos dilemas.